El objetivo de esta guía es conocer acerca de los mecanismos que permiten el flujo de la información genética en la célula. Para esto vamos a iniciar aquí tratando de entender un poco lo que es el ciclo celular, que son la serie de transformaciones que experimentan las células para empezar a dividirse. Como ustedes notan en este diagrama, estamos viendo que hay 4 fases. La fase G1 o fase de crecimiento se debe a que la célula aumenta su volumen debido a 2 procesos. Uno, a que inicia una síntesis de proteína rápida, y 2, a que se duplican los organelos celulares. Estas células, algunas de estas células que ya han sufrido varios procesos de mitosis, entran a una etapa G0 o estado de quiescencia, donde las células permanecen activas pero no se dividen. A esto lo denominan también envejecimiento celular. Las células que no entran a esta etapa G0 continúan su proceso. Esta etapa G1, va a durar más o menos entre 6 y 12 horas, y las células que aumentan de volumen, duplican sus organelos y sintetizan las proteínas van a entrar a una fase que denominan la fase S o la fase de duplicación del ADN, que es lo que queremos entender en el trabajo del día de hoy. Esa fase de duplicación va a durar entre 6 y 8 horas. Luego de esto entraremos a una fase G2, donde se corrigen los posibles errores que hayan surgido durante la duplicación del ADN y se termina de reparar la célula para comenzar la división celular. Y terminada esta fase de G2 entramos a una fase M, que es donde iniciaría el proceso de mitosis. Para entender este proceso de mitosis hay otro video de otra guía donde se explica en más detalle. En este momento solamente entender entonces que estas fases, la fase G1, la fase S y la fase G2, hacen parte de la interfase. Lo que nos vamos a centrar entonces en la fase S, que dura de 6 a 8 horas, que es la duplicación del ADN. Cuando nosotros vemos aquí a la parte izquierda el ADN, vemos que al ADN también se le denomina la molécula de la vida. Es una molécula constituida por 2 cadenas que se enrollan entre sí de una manera helicoidal. La molécula está constituida o va a estar constituida por 6 componentes que veremos en un momento, y esta molécula pues es la portadora de la información genética, es decir, es el conjunto de características que un organismo hereda de su progenitor. Y como ustedes notan acá, pues vemos que el ADN va a estar dividido en sectores a los que vamos a denominar genes, que son la unidad de información que codifica una característica particular, por ejemplo el color de los ojos, la altura, el color de la piel, algunas otras características. Y a la reunión de todos esos genes los vamos a denominar entonces genoma, que es el conjunto completo de genes que tiene un organismo. Una manera en que lo representamos está colocado aquí en la parte derecha, esta en la que denominamos cromátida. Esta representación lo que nos muestra es que el ADN no se ha duplicado, y esta representación que está al lado derecho en forma de mariposa, pues lo que nos muestra es que el ADN está duplicado. Un cromosoma estaría conformado entonces por 2 cromátidas hermanas, un centrómero, que es este punto de acá donde están unidas las 2 cromátidas, y un cromosoma tiene la característica que los genes que se encuentran a un lado son los mismos genes que se encuentran al otro, es decir, es una duplicación de la cromátida, son cromátidas hermanas. Y existe otro elemento que es el locus, que es como la dirección genética del gen, es el espacio donde se inserta el gen y donde siempre lo vamos a encontrar. Entonces un cromosoma es básicamente ADN condensado, y hay que decir entonces para los humanos que nuestras células somáticas o nuestras células del cuerpo tienen 46 cromosomas, mientras que nuestras células sexuales van a tener la mitad de la información, es decir, 23. Si nosotros miramos entonces este dibujo, nos damos cuenta que la molécula del ADN está constituida por 6 componentes. Inicialmente un grupo fosfato, que ustedes lo notan aquí en la parte de abajo, una molécula de azúcar, que para el caso del ADN es la desoxirribosa,
para el caso del ARN es la ribosa, y también podemos encontrar, como vemos aquí, pues unas bases nitrogenadas. Esas bases nitrogenadas son 4, que son adenina, guanina, citosina y timina, y que se van a dividir en dos grupos principales, que son las purinas, que son las adeninas y las guaninas, y las pirimidinas, que son las timinas y las citosinas. Como ustedes notan acá, vamos a ver que esta estructura del ADN del lado izquierdo, si lo representamos en las moléculas que lo conforman, como lo vemos al lado derecho, vamos a notar que las hebras son antiparalelas, en el sentido que aquí va de 3' a 5', mientras que al otro lado está de 3' a 5'. Si ustedes se dan cuenta, son antiparalelas, son como si estuvieran en sentidos contrarios las dos. Y además podríamos decir entonces que estas hebras son complementarias, debido a que siempre se va a unir la guanina con la citosina y la adenina con la timina. Entonces aquí lo estamos viendo. Entonces adenina timina o timina adenina van a ser siempre complementarios, y guanina citosina o citosina guanina van a ser siempre complementarias. Si queremos establecer unas diferencias entonces entre el ADN y el ARN, vamos a encontrar las que ya vimos. La primera, que el ADN es helicoidal, mientras el ARN es monocatenario, es decir, que tiene una sola banda. Helicoidal significa que son dos bandas las que están ahí. El ADN tiene adenina, guanina, citosina y timina, mientras que el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo, no tiene timina. El ADN tiene un azúcar desoxirribosa, la molécula de azúcar es la desoxirribosa, mientras que la molécula del ARN es el azúcar, la molécula de azúcar es la ribosa. El ADN solamente hay una presentación, mientras que el ARN puede tener varias. Aquí anoté como las 3 principales que tienen que ver con nuestro siguiente trabajo, que es el ARN de transferencia, el ARN mensajero y el ARN ribosomal. Pero es importante saber que hay otros tipos de ARN, como el mitocondrial, el largo no codificante, el heteronuclear, el interferente, que son otras formas de ARN. O sea que estamos hablando de aproximadamente 6-7 formas de ARN diferente al ADN, que es único. El ADN se halla en el núcleo, mientras que el ARN puede estar en el citoplasma o en el núcleo. ADN significa ácido desoxirribonucleico, mientras que el ARN es el ácido ribonucleico. El ADN, pues al ser complementario, sus bases nitrogenadas se van a unir por puentes de hidrógeno. En el ARN no existe esto. Ya dijimos entonces que el ADN está compuesto por hebras antiparalelas, que lo explicamos anteriormente, por hebras complementarias, y que contiene la información genética del individuo. Cuando hablamos de la replicación del ADN, una de las primeras características es que la replicación del ADN es semiconservativa, es decir, que de la cadena madre, que si quisiéramos señalar esto como la cadena madre, nos damos cuenta que esta cadena madre va a estar estructurada por una hebra rosada y una hebra verde. Y las dos nuevas cadenas que se forman, las dos nuevas hebras que se forman, pues van a estar conformadas por una hebra molde, en este caso una rosada y una verde, y aparecerían dos nuevas cadenas. Esta característica es a lo que se va a denominar semiconservativo, en el sentido de que se mantienen las dos hebras moldes que estaban en un inicio. Cuando hablamos de duplicación del ADN, pues hay que entender que esa duplicación no se da en un solo sector, sino que es a lo largo de toda la cadena de ADN, y se van a formar entonces múltiples burbujas de replicación, que es lo que estamos viendo aquí en la parte de arriba. Y esas burbujas de replicación van a estar estructuradas por unas estructuras que vamos a denominar horquillas de replicación, que son, una horquilla de replicación es la mitad de la burbuja, que veremos aquí un poco mejor. Otra característica es que, y tiene que ver con la característica que dábamos antes de que eran hebras antiparalelas, es que la replicación es bidireccional, es decir, que mientras va a moverse en una de las hebras del sentido 5', 3', en la otra se va a mover en el sentido contrario. Esto entonces vamos a denominarlo replicación bidireccional. Cuando
hablamos de la replicación, tenemos que tener en cuenta también las enzimas que van a estar encargadas de los procesos de duplicación del ADN. En este caso, la primera que va a funcionar como una tijera es la helicasa, que se encarga de la ruptura de los puentes de hidrógeno, y adicional a ella pues van a haber otras enzimas como las girasas y topoisomerasas que van a ayudar a retirar la tensión del ADN. Aparecerán entonces las proteínas SSB, que son las encargadas de estabilizar las cadenas de ADN para que éstas se vuelvan a unir, es decir, para que se pueda formar tranquilamente la burbuja sin que se vuelva a enrollar el ADN. Aparecerá la ADN polimerasa, que adiciona los nucleótidos de la cadena complementaria naciente. La ARN primasa, que coloca los primeros nucleótidos de la nueva cadena, el ARN cebador, que denominan en algunos libros. El ADN polimerasa diferente, que es el encargado de retirar el ARN cebador y cambiarlo por ADN, y las ligasas que unen los fragmentos de Okazaki generados en la hebra rezagada. Si nosotros miramos acá este dibujo, pues lo que muestra es que inicialmente en esta zona, en el sentido 5', 3', va a llegar el ARN primasa y va a colocar el ARN cebador. Ese ARN cebador va a permitir que haya pues un lugar de donde empezar la ADN polimerasa a pegar las bases, y como ustedes notan pues empieza la complementariedad. Aquí en este caso estamos viendo que C con G, G con C, A con T, T con A, C con G, A con T, T con A, y continuaría en ese sentido la duplicación. Mientras que en la parte de abajo, esta hebra se le va a denominar una hebra rezagada, se sintetiza de manera discontinua. En verde estamos viendo el ARN primasa, que va a ser el ARN cebador, y vendrá el ADN polimerasa a pegar las bases, como lo estamos viendo en rosado, y luego tendrá que venir una ligasa para unir cada una de estas hebras y formar la siguiente hebra que va a formar la duplicación del ADN. Este dibujo básicamente lo que quiere mostrar es que en una burbuja, que es todo el dibujo, o sea, toda esta estructura, esa es lo que vamos a denominar una burbuja. Esa burbuja va a estar dividida por, al dividirla en la mitad va a haber dos horquillas, y lo que vamos a ver es que mientras en la izquierda hay una hebra conductora, en la derecha va a haber una hebra rezagada, mientras que en la parte de abajo la hebra rezagada va a ir hacia la parte izquierda y la hebra conductora va a ir hacia la parte derecha. Entonces aquí estamos viendo que en una sola burbuja hay 4 funcionamientos diferentes, y esto es lo que nos va a ayudar a que al final pues entendamos el proceso de duplicación. Espero con esto entonces hayamos alcanzado el objetivo, que era entender el papel de la